El sol se hundía lentamente en el horizonte, tiñendo los rascacielos de San Francisco de tonos dorados y púrpuras. En el piso 87 del edificio más alto del distrito financiero, Jonathan Reed estaba de pie junto a la ventana panorámica de su despacho, observando la ciudad que había ayudado a transformar. A sus 68 años, aún irradiaba la misma energía y determinación que 30 años atrás, cuando fundó su empresa Neuratech en el garaje de su casa. Jonathan se pasó la mano por el pelo canoso, sus ojos, aún agudos y penetrantes, reflejaban las luces de la ciudad. Recordó su camino desde ser un simple programador hasta convertirse en una de las personas más influyentes del mundo de la tecnología. Neuratech había comenzado como una startup dedicada al desarrollo de interfaces neuronales, pero bajo su dirección se había convertido en una corporación multimillonaria cuyos productos habían cambiado la forma en que las personas interactúan con la tecnología. Pero hoy, los pensamientos de Jonathan estaban lejos de su imperio empresarial. Pensaba en su familia, en los 3 hijos que había criado. Alex, Liam y Ethan, cada uno de ellos era único, y cada uno llevaba consigo una parte de su legado. Sin embargo, en los últimos años, Jonathan se encontraba cada vez más pensando que quizás había cometido errores en su crianza. Suspiró, recordando cómo hace muchos años tomó una decisión que cambió la vida de su familia para siempre. Alex, el hijo mayor de Jonathan, nació cuando Neuratech era aún una empresa joven luchando por hacerse un hueco. Desde su infancia, había absorbido la atmósfera de ambición y el deseo de éxito. Jonathan recordaba cómo el pequeño Alex se sentaba en sus rodillas durante llamadas importantes, cómo miraba a su padre con admiración durante las presentaciones de nuevos productos. Ahora, a sus 35 años, Alex era el director ejecutivo de innovación en Neuratech. Alto, con pelo oscuro y penetrantes ojos azules heredados de su madre, irradiaba confianza y carisma. Sus presentaciones en conferencias tecnológicas atraían multitudes, y sus ideas sobre el futuro de la neurotecnología se discutían en las principales revistas científicas. Pero detrás de la brillante fachada se escondía una insaciable sed de poder. Alex siempre quería más influencia, más reconocimiento, más control sobre la empresa. Se veía a sí mismo no solo como un heredero, sino como alguien capaz de llevar a Neuratech a un nuevo nivel, incluso si para ello tuviera que dar pasos arriesgados. Liam, el menor de los 2 hijos biológicos de Jonathan, nació cuando Neuratech ya era una empresa exitosa. Creció en el lujo, sin conocer nunca dificultades financieras. A diferencia del determinado Alex, Liam siempre había sido más relajado y social. Ahora, a los 32 años, Liam ocupaba el puesto de director de marketing y relaciones públicas. Su encanto y habilidad para relacionarse con la gente lo habían convertido en el favorito de la prensa y de los socios de la empresa. Con su pelo rubio y su cálida sonrisa, atraía fácilmente a la gente. Sin embargo, detrás de la fachada amistosa se escondía la mente aguda de un estratega. Liam entendía perfectamente el valor de las conexiones y la información. Había creado una extensa red de contactos en la industria, siempre sabiendo qué estaba ocurriendo entre bastidores en las mayores empresas tecnológicas. La historia de Ethan en la familia Reed comenzó hace 25 años, cuando Jonathan y su esposa Emily decidieron adoptar a un niño. Ethan tenía entonces 5 años, y ya había sufrido la tragedia de perder a sus padres en un accidente de coche. Jonathan recordaba el día en que vieron a Ethan por primera vez en el orfanato. Un niño pequeño con una mata de pelo oscuro y rizado y grandes ojos marrones estaba sentado en un rincón, absorto en un libro sobre estrellas y planetas. Cuando Jonathan le habló sobre el espacio, los ojos de Ethan se iluminaron y comenzó a hablar con entusiasmo sobre su sueño de convertirse en astronauta. Ahora, a sus 30 años, Ethan era el más impredecible de los 3 hermanos. No se había convertido en astronauta, pero su pasión por la ciencia y la investigación le había llevado a trabajar en el Departamento de Investigación y Desarrollo de Neuratech. Ethan era un genio en el campo de la neurobiología y la programación, creando algoritmos innovadores que estaban en la base de los productos más exitosos de la empresa. Sin embargo, a pesar de su contribución, Ethan siempre se había sentido como un extraño en la familia Reed. No compartía las ambiciones de Alex ni la facilidad social de Liam. En su lugar, Ethan encontraba consuelo en su trabajo y en el voluntariado, participando a menudo en proyectos para usar la tecnología de Neuratech para ayudar a personas con discapacidades. Jonathan se apartó de la ventana y caminó lentamente hacia su escritorio. Se hundió en el sillón de cuero y abrió su portátil, en cuya pantalla se mostraban los últimos informes financieros de Neuratech. Las cifras eran impresionantes, la empresa seguía creciendo, sus acciones habían alcanzado valores récord. Pero no era esto lo que preocupaba a Jonathan. En los últimos meses había notado señales inquietantes.
Alex y Liam parecían estar más interesados en ampliar su influencia que en el bienestar a largo plazo de la empresa. Estaban impulsando proyectos arriesgados, ignorando las advertencias de los especialistas técnicos. Jonathan había oído rumores en los pasillos sobre reuniones secretas con representantes de empresas competidoras. Ethan, por otro lado, se estaba volviendo cada vez más aislado. Su último proyecto, una interfaz neural para ayudar a pacientes paralizados, había sido aplazado por falta de potencial comercial, como Alex había expresado en la última reunión del Consejo de Administración. Jonathan suspiró, recordando lo orgulloso que estaba de sus hijos cuando eran más jóvenes. Alex, que a los 16 años había creado su primera aplicación. Liam, que a los 18 había organizado un concierto benéfico que recaudó millones de dólares para niños con autismo. Ethan, que a los 20 años había publicado su primer artículo científico en una prestigiosa revista. Pero ahora Jonathan no estaba seguro de reconocer a sus hijos. Sentía que había perdido algo importante en su educación, algo que no se podía medir en éxitos empresariales o logros científicos. Jonathan abrió el cajón inferior del escritorio y sacó una vieja fotografía enmarcada. En ella estaba toda la familia, él mismo, su difunta esposa Emily, y los 3 chicos, aún muy jóvenes y despreocupados. Había sido tomada un año antes de que a Emily le diagnosticaran cáncer. Jonathan pasó el dedo por el rostro de su esposa, recordando sus palabras en su lecho de muerte. «Jonathan, nuestros chicos. Son tan talentosos, tan inteligentes. Pero no olvides enseñarles bondad y compasión. El dinero y el éxito no significan nada sin corazón». Estas palabras habían resonado en su cabeza todos estos años. Y ahora, mirando los informes financieros y recordando los acontecimientos recientes, Jonathan se dio cuenta de que había llegado el momento de actuar. Se reclinó en su sillón, su cerebro trabajando con la misma intensidad que en los días en que creaba sus primeros inventos. Un plan empezó a formarse en su mente, audaz, arriesgado, pero posiblemente la única forma de salvar no solo la empresa, sino también las almas de sus hijos. Jonathan se acercó al teléfono y marcó el número de su viejo amigo y abogado, Michael Chen. «Michael, soy Jonathan. Necesito tu ayuda. Voy a hacer algo inusual». Las siguientes semanas transcurrieron en una frenética preparación. Jonathan trabajó en estrecha colaboración con Michael, elaborando cada detalle de su plan. Crearon una compleja red de empresas pantalla y cuentas offshore para ocultar las verdaderas intenciones de Jonathan. Paralelamente, Jonathan comenzó a alejarse gradualmente de la gestión diaria de la empresa, delegando cada vez más responsabilidades en sus hijos. Observaba sus reacciones, tomando nota de cada decisión, cada paso. Alex parecía haber tomado esto como una oportunidad largamente esperada. Empezó a promover una estrategia de desarrollo más agresiva, proponiendo inversiones arriesgadas en tecnologías no probadas. Liam, por su parte, intensificó las campañas de relaciones públicas, creando la imagen de Neuratech como una empresa del futuro, preparada para cambios revolucionarios. Ethan, por el contrario, parecía preocupado. Intentó hablar con Jonathan sobre las extrañas decisiones que estaban tomando sus hermanos, pero Jonathan, interpretando su papel, desestimó sus preocupaciones. Una noche, sentado en su despacho en casa, Jonathan revisaba los últimos informes sobre las actividades de sus hijos. Su corazón se encogió cuando vio que Alex y Liam se habían reunido en secreto con representantes de NeuroSphere, el principal competidor de Neuratech. «¿Realmente están dispuestos a vender la empresa?», pensó Jonathan con amargura. Pero esta información solo reforzó su determinación de llevar el plan hasta el final. Una semana antes de la fecha señalada, Jonathan convocó a sus hijos a su oficina en casa. Era un acontecimiento raro. Normalmente las reuniones familiares se celebraban en un ambiente más informal. Alex llegó primero, puntual y preparado como siempre. Liam apareció unos minutos después, con una ligera sonrisa en el rostro. Ethan llegó el último, deslizándose silenciosamente en la habitación con un portátil bajo el brazo. Jonathan miró a sus hijos, sintiendo una mezcla de amor y ansiedad. Respiró hondo, preparándose para la conversación que iba a cambiarlo todo. «Chicos, os he reunido aquí porque necesito hablar con vosotros de algo importante», comenzó, su voz sonaba cansada. Los hijos intercambiaron miradas preocupadas. «Padre, ¿está todo bien?», preguntó Liam. Jonathan negó con la cabeza. «No del todo, Liam. Últimamente no me he sentido muy bien. Los médicos dicen que es estrés y edad, pero...». Hizo una pausa, como si estuviera recogiendo sus pensamientos. «No me estoy haciendo más joven, y tenemos que estar preparados para todo».
¿De qué estás hablando, papá?, preguntó Ethan alarmado. Jonathan miró a cada uno de sus hijos por turno. Estoy hablando del futuro de Neuratech. De vuestro futuro. Si me pasa algo, quiero estar seguro de que la empresa queda en buenas manos. Alex se enderezó en su silla. ¿Te refieres a la sucesión? Exactamente, Alex, asintió Jonathan. He decidido que en caso de circunstancias imprevistas, vosotros tres seréis mis sucesores. Juntos dirigiréis la empresa. Un pesado silencio cayó sobre la habitación. Cada uno de los hermanos reflexionaba sobre lo que había oído, dándose cuenta de todo el peso de la posible responsabilidad. Pero, padre, comenzó Liam, hablas como si algo pudiera pasar en un futuro próximo. ¿Estás seguro de que estás bien? Jonathan sonrió débilmente. Solo quiero estar preparado para todo, hijo. Espero vivir mucho más y ver cómo lleváis a Neuratech a nuevas alturas. Pero tenemos que estar preparados para cualquier giro del destino. Pasó otra hora discutiendo con sus hijos los detalles de la gestión de la empresa, dando consejos y respondiendo a sus preguntas. Cuando terminó la reunión, Jonathan abrazó a cada uno de sus hijos, lo que era inusual en él. Estoy orgulloso de vosotros, chicos, dijo al despedirse. Confío en que tomaréis la decisión correcta cuando llegue el momento. Después de hablar con sus hijos, Jonathan se sumergió en los últimos preparativos de su plan. Trabajó casi las 24 horas del día, pensando cuidadosamente cada detalle. Lo primero que hizo fue ponerse en contacto con Michael Chen, su viejo amigo y abogado de confianza. Juntos desarrollaron un complejo esquema para la transferencia de activos y la gestión de la empresa en caso de muerte de Jonathan. Luego, Jonathan se puso en contacto con Sarah Foster, una exactriz y ahora especialista en efectos especiales en Hollywood. Ella le debía un favor a Jonathan. Hace muchos años él la había ayudado a salir de una situación difícil, y ahora era el momento de devolver el favor. Sarah creó una máscara de silicona increíblemente realista que debía envejecer a Jonathan unos 15 a 20 años. También preparó un maquillaje especial que haría que su piel pareciera pálida y sin vida. Paralelamente, Jonathan alquiló una pequeña cabaña en las montañas de Colorado, utilizando una de sus empresas pantalla. Este lugar se convertiría en su refugio durante el próximo año. El día antes del día X, Jonathan se reunió con la doctora Emily Zhao, una talentosa cardióloga que una vez trabajó en Neuratech en un proyecto de corazón artificial. Ella accedió a ayudar en la simulación del ataque al corazón, entendiendo la importancia de la misión de Jonathan. La mañana de la muerte de Jonathan Reed comenzó como de costumbre. Llegó a la oficina, tuvo varias reuniones, discutió los proyectos actuales con los empleados. Nadie sospechaba que este sería el último día del gran Jonathan Reed en la empresa. Alrededor de las 3 de la tarde, durante una importante reunión del Consejo de Administración, el plan se puso en marcha. Jonathan se agarró repentinamente el pecho, su rostro se contorsionó de dolor. Cayó al suelo, causando pánico entre los presentes. La doctora Zhao, que casualmente se encontraba en el edificio, comenzó inmediatamente la reanimación. Hábilmente creó la apariencia de estar luchando por la vida de Jonathan, mientras que él, utilizando una técnica de respiración especial, simulaba un paro cardíaco. La ambulancia que llegó, cuyo conductor formaba parte del plan, declaró la muerte de Jonathan Reed. Su cuerpo fue cubierto con una sábana y sacado del edificio. En la morgue se produjo un cambio. En lugar de Jonathan, se colocó en la bolsa para cadáveres un maniquí especialmente preparado con una máscara de silicona de su rostro. El verdadero Jonathan, ya maquillado y con una máscara que lo convertía en un anciano irreconocible, abandonó el edificio por la puerta trasera. Jonathan, ahora conocido como Frank Dawson, un jubilado de Iowa, se dirigió a su refugio en las montañas de Colorado. La cabaña estaba equipada con tecnología de vigilancia avanzada, permitiendo a Jonathan monitorear lo que sucedía en Neuratech y las acciones de sus hijos. En los primeros días después de su muerte, Jonathan experimentó sentimientos encontrados. Por un lado, se sentía culpable por el dolor que había causado a sus hijos. Por otro lado, estaba convencido de que esta prueba era necesaria para su crecimiento y para el futuro de la empresa. El cielo gris de San Francisco parecía llorar a Jonathan Reed junto con todos los reunidos. El cementerio Descanso Eterno nunca había visto tal concentración de personas influyentes. Jefes de las mayores empresas tecnológicas, capitalistas de riesgo, políticos de alto rango, todos habían venido a rendir homenaje al hombre que había cambiado el mundo de la tecnología. Alex Reed estaba junto al ataúd de su padre. Su alta figura, vestida con un impecable traje negro, irradiaba fuerza y confianza incluso en este momento de duelo. Su cabello oscuro estaba cuidadosamente peinado, y en sus ojos azules se leía determinación.
Apretaba la mano de su esposa, Sofía, como buscando apoyo antes de comenzar su discurso. Mi padre, comenzó Alex, su profunda voz resonando sobre la multitud silenciosa, no era solo un hombre de negocios. Era un visionario, un hombre que miraba al futuro y no temía hacer realidad sus sueños. Alex hizo una pausa, recorriendo con la mirada a los reunidos. Notó a Elon Musk asintiendo en señal de acuerdo, a Tim Cook mirando pensativamente el ataúd, y muchas otras caras familiares del mundo de la tecnología. Jonathan Reed creó Neuratech, no solo como una empresa, sino como una plataforma para cambiar el mundo para mejor. Creía que la tecnología debía servir a la humanidad, no esclavizarla. Y hoy, de pie aquí, juro continuar su obra. No solo preservaremos su legado, lo multiplicaremos. Liam, de pie junto a Alex, puso su mano en el hombro de su hermano en señal de apoyo. Su rostro, habitualmente sonriente, estaba serio, sus ojos marrones brillaban con lágrimas contenidas. Vestía un traje azul oscuro que acentuaba su imagen más suave y diplomática en comparación con Alex. Ethan estaba un poco apartado, su cabello rizado y oscuro estaba despeinado, como si constantemente hubiera pasado sus manos por él debido a la ansiedad. Su traje parecía ligeramente arrugado, como si hubiera dormido con el puesto. La mirada de Ethan estaba fija en algún punto lejano, más allá del horizonte, como si buscara allí las respuestas a las preguntas que lo atormentaban. Cuando la ceremonia llegó a su fin, y el último puñado de tierra cayó sobre el ataúd, comenzó el verdadero espectáculo. Alex y Liam, apenas habiendo estrechado las manos de los que les daban el pésame, ya estaban al teléfono. Su limusina, alejándose del cementerio, se convirtió en una oficina móvil. Jaque, se dirigió Alex a su asistente, sentado frente a él, contacta con Goldman Sachs. Diles que estamos listos para discutir los términos. Y que preparen una valoración preliminar de la empresa. Liam, que ya estaba marcando un número en su teléfono, asintió. Me ocuparé de Google y Apple. Llevan tiempo interesados en nuestros desarrollos en el campo de las interfaces neuronales. Ahora es el momento perfecto para iniciar las negociaciones. Ethan, que había permanecido en silencio en un rincón de la limusina, finalmente habló. ¿Habláis en serio? Padre ni siquiera se ha enfriado en su tumba y ya estáis planeando vender la empresa. Alex se volvió hacia su hermano menor. Su mirada era fría. Ethan, esto es un negocio. Padre siempre decía que el sentimentalismo no debía interferir en la toma de decisiones importantes. Estamos haciendo lo que debemos para asegurar el futuro de Neuratech. Liam, siempre actuando como pacificador, intentó suavizar la situación. Escucha, Ethan, no estamos vendiendo la empresa. Estamos buscando socios estratégicos. En el mundo tecnológico actual, es imposible sobrevivir solo. Padre lo entendía. Ethan negó con la cabeza, sus ojos se llenaron de amargura. Habláis como si supierais lo que padre quería. Pero la verdad es que ni siquiera tuvimos la oportunidad de despedirnos de él adecuadamente. Y ahora estáis dispuestos a destruir todo lo que construyó. Basta, cortó Alex. Si no estás preparado para participar en la gestión de la empresa, simplemente no nos estorbes en nuestro trabajo. El resto del viaje transcurrió en un tenso silencio. Cada uno de los hermanos estaba sumido en sus pensamientos, planeando sus próximos pasos en la nueva realidad sin su padre. En su refugio de montaña, Jonathan Reed observaba esta escena en los monitores. Su rostro era una máscara de decepción e ira. «Tan mal os he educado», susurró, mirando las pantallas. Su corazón se encogía de dolor al ver lo rápido que sus hijos estaban dispuestos a destruir todo lo que él había creado durante décadas. La semana siguiente se convirtió en un torbellino de acontecimientos. La oficina de Neuratech parecía una fortaleza sitiada. Representantes de los mayores gigantes tecnológicos y fondos de capital riesgo se sucedían unos a otros, cada uno con su oferta de compra o fusión. Alex llevaba a cabo reunión tras reunión, su energía parecía crecer cada día. Estaba sentado a la cabeza de la larga mesa en la sala de conferencias, su postura irradiaba confianza y fuerza. Señores, se dirigió a los representantes de Google, vuestra oferta es interesante, pero no lo suficientemente ambiciosa. Neuratech no es solo otra empresa tecnológica más. Estamos creando el futuro. Y el precio de este futuro es mucho más alto de lo que estáis ofreciendo. Liam, sentado junto a Alex, añadió con una sonrisa, no estamos simplemente vendiendo tecnología. Estamos ofreciendo una revolución en el campo de la interacción entre el hombre y la máquina. Pensad en cómo esto puede cambiar vuestro negocio. Mientras Alex y Liam llevaban a cabo las negociaciones, Ethan se sumergió en su propia investigación.
Pasaba días y noches en el departamento financiero, estudiando documentos, tratando de entender la verdadera situación de la empresa. Esto no cuadra, murmuraba para sí mismo, revisando otro informe. ¿De dónde han salido estas cifras? ¿Y a dónde han ido las inversiones en el proyecto Neuralink? Sara, la directora financiera de la empresa, observaba a Ethan con preocupación. Quizás deberías descansar, sugirió. Los últimos días han sido duros para todos nosotros. Ethan levantó hacia ella una mirada cansada. No puedo descansar, Sara. Algo no está bien aquí, y tengo que entender qué es exactamente. Padre no querría que vendiéramos la empresa. Siempre decía que Neuratech era más que un simple negocio. Sara suspiró. Entiendo tus sentimientos, Ethan. Pero, ¿quizás tus hermanos tienen razón? El mundo está cambiando, y a veces es necesario adaptarse. Ethan negó con la cabeza. No, aquí hay algo más. Lo siento. Y no me detendré hasta averiguar qué es exactamente. Mientras tanto, Alex y Liam continuaban con su juego. Hábilmente enfrentaban los intereses de diferentes empresas, creando un frenesí alrededor de la posible venta de Neuratech. Imaginad, decía Alex a los representantes del fondo de capital riesgo, que pudierais controlar un ordenador con el poder del pensamiento. No solo dar órdenes, sino literalmente fusionarse con la máquina. Eso es en lo que estamos trabajando. Y eso es lo que podría perteneceros. Liam añadía, no estamos simplemente vendiendo tecnología. Os estamos ofreciendo la oportunidad de ser parte del futuro. La cuestión es, ¿estáis dispuestos a pagar lo suficiente por ese futuro? Jonathan, observando todo esto desde su escondite, sentía cómo se le rompía el corazón. Veía la codicia de Alex, las manipulaciones de Liam y la desesperación de Ethan. Pero también veía el potencial en cada uno de ellos. Alex, pensaba mirando a su hijo mayor, tienes la fuerza y la ambición. Pero has olvidado lo principal, nuestra misión. No creamos Neuratech para venderla a un precio alto. Dirigiendo su mirada a Liam, Jonathan suspiraba. Siempre has sabido cómo llevarte bien con la gente, hijo. Pero ahora estás usando tu don no para unir, sino para manipular. Finalmente, su mirada se detuvo en el monitor que mostraba a Ethan, sumergido en el estudio de documentos. Sientes que algo no está bien, ¿verdad, Ethan? Siempre has sido el más sensible de mis hijos. No te rindas, busca la verdad. Jonathan hizo algunas anotaciones en su diario. Entendía que la situación se estaba desarrollando más rápido y de manera más dramática de lo que esperaba. Posiblemente tendría que intervenir antes de lo que había planeado inicialmente. Aún no está todo perdido, susurró, mirando la foto de sus hijos que estaba sobre la mesa junto a los monitores. Tenéis el potencial de convertiros en el equipo con el que siempre soñé. Solo tenéis que recordar lo que significa ser una familia. Mientras tanto, en la oficina de Neuratech la situación se caldeaba. Ethan, habiendo finalmente reunido suficiente información, decidió confrontar a sus hermanos. Irrumpió en la oficina de Alex, donde éste estaba discutiendo algo con Liam. Tenéis que ver esto, dijo Ethan, arrojando una carpeta con documentos sobre la mesa. Alex arqueó una ceja. ¿Qué es esto, Ethan? Estamos en medio de una conversación importante. Esto, respondió Ethan, abriendo la carpeta, son pruebas de que estáis jugando a dos bandas. No solo estáis buscando socios, estáis dispuestos a cambiar completamente la dirección de la empresa, a abandonar todo en lo que trabajó padre. Liam intentó calmar la situación. Ethan, escucha, no entiendes. No, sois vosotros los que no entendéis, le interrumpió Ethan. Estáis dispuestos a vender el alma de la empresa por un beneficio rápido. Pero no os lo permitiré. Alex se levantó lentamente de su silla, sus ojos se estrecharon. ¿Y cómo piensas detenernos, Ethan? No tienes poder real en la empresa. Eres solo un científico que no entiende cómo funciona el negocio. Ethan no retrocedió. Tengo la verdad. Y estoy dispuesto a contársela a todos, empleados, socios, prensa. Veremos cómo afecta eso a vuestras negociaciones. Liam intentó intervenir. Vamos a calmarnos todos. Somos una familia, debemos resolver los problemas juntos. Pero ya era tarde. El conflicto que se había estado gestando desde la muerte de Jonathan finalmente había estallado. Los tres hermanos estaban uno frente al otro, cada uno convencido de tener razón. Jonathan, observando esta escena, se dio cuenta de que su plan entraba en una fase crítica. Ahí está, pensó, inclinándose hacia las pantallas.
Sus dedos se cernían sobre el teclado, listos para intervenir si la situación se salía de control. En la oficina de Neuratech, la tensión alcanzó su punto máximo. Alex, con el rostro enrojecido de ira, dio un paso hacia Ethan. No entiendes en lo que te estás metiendo, hermano pequeño. Hay cosas que no sabes. Ethan no retrocedió. Entonces ilústrame, Alex. ¿Por qué tanta prisa por vender la empresa? ¿Qué estáis ocultando? Liam se interpuso entre los hermanos, tratando de evitar una confrontación física. Escuchad, todos estamos cansados y alterados. Hagamos un descanso y discutamos esto más tarde, cuando nos hayamos calmado. Pero Ethan se mantuvo firme. No, Liam. Ya basta de suavizar las cosas. Quiero saber la verdad ahora. Se volvió hacia Alex. ¿Qué hay en estos documentos? ¿Por qué cerraron de repente el proyecto Neuralink? ¿A dónde fue toda la inversión? Alex apretó los puños, pero luego, como si hubiera tomado una decisión, se relajó. ¿Quieres saber la verdad, Ethan? Bien. La empresa está en deudas. Enormes deudas. Ethan retrocedió un paso, conmocionado. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Neuratech siempre ha sido rentable. Liam suspiró. El último proyecto de padre. Invirtió todo en él. Literalmente todo. Pidió préstamos, utilizó sus ahorros personales. Estaba obsesionado con la idea de crear una inteligencia artificial completa. Alex continuó. Cuando padre se fue, descubrimos que la empresa estaba al borde de la bancarrota. Si no encontramos un socio estratégico o vendemos parte de los activos, Neuratech simplemente dejará de existir. Ethan negó con la cabeza, sin poder creer lo que oía. ¿Por qué no me lo dijisteis? Podríamos haber encontrado otra salida juntos. Porque siempre fuiste el favorito de padre, soltó de repente Alex. Nunca te interesaste por el lado empresarial de la compañía. Vivías en tu mundo de ciencia e investigación, mientras Liam y yo intentábamos mantener la empresa a flote. Liam puso una mano en el hombro de Alex, tratando de calmarlo. Queríamos protegerte, Ethan. Y esperábamos resolver el problema antes de que te enteraras. Ethan se dejó caer en una silla, abrumado por la información. Yo no lo sabía. Pero ¿por qué padre no dijo nada? No es propio de él arriesgarlo todo por un solo proyecto. En su refugio, Jonathan observaba intensamente la escena que se desarrollaba. Su corazón se desgarraba de dolor al ver a sus hijos sufriendo por sus decisiones. Pero también vio un atisbo de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, los hermanos estaban comunicándose realmente entre sí. Quizás este sea el catalizador que necesitaban, pensó Jonathan. Hizo algunas anotaciones en su diario, analizando la situación. Mientras tanto, en la oficina, Ethan se recuperaba lentamente del shock. Bien, dijo finalmente. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos salvar la empresa sin vender su alma? Alex y Liam intercambiaron miradas, sorprendidos por la reacción de su hermano menor. ¿Quieres ayudar?, preguntó Alex, con incredulidad en su voz. Ethan asintió. Por supuesto. Neuratech es el legado de padre. Nuestro legado común. Debemos luchar por ella juntos. Liam sonrió. Por primera vez en días su sonrisa era genuina. Tal vez deberíamos empezar desde el principio. Contémonos todo lo que sabemos e intentemos encontrar una solución juntos. Alex dudó un momento, pero luego asintió. De acuerdo. Vamos a intentarlo. Jonathan, observando esta escena, sintió que la tensión que había agarrotado sus hombros los últimos días comenzaba a aflojarse. Ahí está, susurró. Esto es lo que he estado esperando. Entendía que esto era solo el comienzo. Sus hijos tenían un largo camino por delante. No solo tenían que encontrar una forma de salvar la empresa, sino también aprender a confiar el uno en el otro, a trabajar juntos como un equipo. Jonathan hizo otra anotación en su diario. Día 8, avance. Los hermanos han comenzado a comunicarse. El conflicto puede convertirse en la base para la colaboración. Hay que observar atentamente cómo se desarrolla la situación. Puede que sea necesaria una pequeña intervención para guiarlos en la dirección correcta. Luego se recostó en su silla, mirando la foto de su familia. Emily, susurró, dirigiéndose a su difunta esposa, espero que aprobarías mis acciones. Hago esto por ellos, por nuestra familia. Mientras tanto, en la oficina de Neuratech, los hermanos iniciaron una larga conversación.
Extendieron todos los documentos sobre la mesa y comenzaron a analizar la situación juntos. Por primera vez en mucho tiempo, actuaban como un equipo unido. Alex suspiró, mirando las cifras. La situación es peor de lo que pensaba. Pero ahora que estamos todos juntos, quizás tengamos una oportunidad. Liam Asensio. Podemos usar mis contactos para encontrar inversores que crean en nuestra misión, no solo que quieran comprar la tecnología. Ethan, con los ojos brillantes de entusiasmo, añadió, y yo puedo acelerar el desarrollo del nuevo proyecto. Tengo ideas sobre cómo optimizar el proceso sin perder calidad. Los hermanos continuaron su discusión hasta bien entrada la noche, elaborando un plan para salvar la empresa. No sabían que su padre los observaba, listo para intervenir si fuera necesario, pero esperando que pudieran arreglársela solos. Jonathan sonrió, mirando las pantallas. Este es el comienzo, pensó. Ahora veremos si pueden superar todas las pruebas juntos. Había pasado una semana desde la conversación franca entre los hermanos. En la superficie, parecía que la situación había mejorado. Alex, Liam y Ethan habían empezado a trabajar juntos para salvar la empresa. Sin embargo, entre bastidores se desarrollaba una historia muy diferente. Jonathan, observando el desarrollo de los acontecimientos desde su escondite, no pudo dejar de notar que algo no iba bien. A pesar de la aparente colaboración, Alex y Liam seguían manteniendo reuniones secretas de las que Ethan no sabía nada. ¿Qué estáis tramando, chicos?, murmuró Jonathan, observando cómo Alex y Liam salían de la oficina tarde en la noche, asegurándose de que Ethan ya se había ido. Decidiendo dar a sus hijos más libertad para ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar, Jonathan se abstuvo de intervenir inmediatamente. Entendía que a veces la gente tiene que cometer errores para aprender de ellos. Mientras tanto, en un lujoso restaurante en el centro de San Francisco, Alex y Liam se reunían con representantes de Technova, el principal competidor de Neuratech. Bien, señores, comenzó Alex, su voz era baja pero segura, estamos listos para discutir los detalles del acuerdo. Liam añadió con una sonrisa, como prometimos, Neuratech será vuestra. Pero debemos actuar con cautela. Nuestro hermano menor podría causar problemas. John Harris, CEO de Technova, asintió. Entendemos vuestra situación. Pero ¿cómo planeáis resolver el problema con Ethan? Todavía posee una parte significativa de la empresa. Alex y Liam intercambiaron miradas. Tenemos un plan, respondió Alex. Convenceremos a Ethan de que la empresa está al borde de la bancarrota y que la venta es la única salida. Si se resiste, tenemos formas de persuadirlo. En su refugio de montaña, Jonathan apretó los puños, observando esta escena a través de cámaras ocultas. Su corazón se desgarraba de dolor y decepción. ¿Acaso la sed de poder os ha cegado tanto?, susurró. Mientras tanto, Ethan empezaba a notar extrañezas en el comportamiento de sus hermanos. A pesar de su aparente apertura, sentía que algo no estaba bien. Su mente científica no podía ignorar las pequeñas inconsistencias en sus historias y documentos. Una noche, al quedarse hasta tarde en la oficina, Ethan escuchó accidentalmente un fragmento de una conversación telefónica de Alex. Sí, todo va según el plan, decía Alex. Ethan no sospecha nada. Pronto, Neuratech será nuestra, y podremos usar las tecnologías de padre como creamos conveniente. Ethan retrocedió de la puerta de la oficina, sus pensamientos corrían frenéticamente. ¿Qué está pasando?, pensó. ¿Y por qué tengo la sensación de que la muerte de padre está relacionada con todo esto de alguna manera? Impulsado por sus sospechas, Ethan comenzó su investigación secreta. Se sumergió en el estudio de los documentos financieros de la empresa, tratando de encontrar pruebas de la conspiración de Alex y Liam con los competidores. A altas horas de la noche, revisando archivos antiguos, Ethan se topó con un registro extraño. Era una factura de equipo médico pedido poco antes de la muerte de su padre. Equipo que nunca se había utilizado en Neuratech. ¿Para qué necesitaba padre este equipo?, murmuró Ethan, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y por qué nadie sabe de él? Mientras tanto, Alex y Liam continuaban con su juego. En público, interpretaban el papel de hermanos cariñosos trabajando para salvar la empresa. Pero a puerta cerrada, tejían una red de mentiras y manipulaciones. Ethan se está volviendo sospechoso, dijo Liam a Alex durante una de sus reuniones secretas. Tenemos que actuar más rápido. Alex asintió. De acuerdo. Es hora de pasar a la siguiente fase del plan. Prepara los documentos para la transferencia del paquete de control de acciones. Se lo presentaremos a Ethan como la única forma de salvar la empresa de la bancarrota.
¿Y si no está de acuerdo?, preguntó Liam. Alex sonrió fríamente. Entonces usaremos el plan B. Tengo algo que lo hará callar para siempre. Jonathan, observando esta escena, sentía que su plan se le escapaba de las manos. Había creado esta situación para poner a prueba a sus hijos, pero nunca esperó que llegaran tan lejos. Tengo que hacer algo, pensó. ¿Pero qué? Si intervengo ahora, nunca aprenderán la lección. Pero si no intervengo, ¿qué podrían hacerle a Ethan? Mientras tanto, Ethan continuaba con su investigación, sin sospechar que sus hermanos ya estaban preparando un plan para eliminarlo. Estaba cerca de descubrir la verdad, pero el tiempo se agotaba. El juego corporativo se había convertido en una peligrosa partida de ajedrez, donde lo que estaba en juego no era solo el futuro de Neuratech, sino las vidas de los miembros de la familia Reed. Y Jonathan, el creador de este juego, ahora se enfrentaba a una difícil elección: intervenir y salvar a sus hijos o dejar que los acontecimientos siguieran su curso, esperando que al final la verdad prevaleciera. Pasaron las semanas, y la atmósfera en Neuratech se volvía cada vez más tensa. En la superficie, Alex y Liam seguían fingiendo unidad, trabajando en la salvación de la empresa. Sin embargo, entre bastidores, sus ambiciones y codicia crecían, amenazando con destruir no solo su alianza, sino toda la empresa. Ethan, inmerso en su investigación, estaba cada vez más convencido de que la muerte de su padre y los problemas actuales de la empresa estaban relacionados de alguna manera. Pasaba noches en vela, analizando documentos y tratando de unir las piezas dispersas de información. Una noche, cuando la oficina ya estaba vacía, Ethan escuchó accidentalmente una conversación entre Alex y un representante de Technova. «El trato está casi cerrado», decía Alex. «Tan pronto como nos deshagamos de los elementos molestos, Neuratech será vuestra». Ethan se quedó helado, su corazón latía con fuerza. ¿Elementos molestos? Están hablando de mí, pensó. En su refugio de montaña, Jonathan observaba el desarrollo de los acontecimientos con creciente preocupación. Veía cómo sus hijos mayores se sumergían cada vez más profundamente en un abismo de codicia y traición. «Creé este escenario para ponerlos a prueba», murmuraba para sí mismo. «Pero nunca pensé que llegarían tan lejos». Mientras tanto, las relaciones entre Alex y Liam comenzaban a deteriorarse. Cada uno de ellos buscaba obtener una mayor participación en el inminente acuerdo, y sus desacuerdos se hacían cada vez más evidentes. Después de otra reunión con los inversores, Liam detuvo a Alex en el pasillo. «Tenemos que hablar», dijo, mirando alrededor para asegurarse de que nadie los escuchaba. «Creo que deberíamos reconsiderar los términos de nuestro acuerdo». Alex frunció el ceño. «¿De qué estás hablando, Liam? Ya lo hemos discutido todo». Liam negó con la cabeza. No, Alex. «Creo que merezco una mayor participación. Después de todo, soy yo quien está llevando las negociaciones con Technova». «No te olvides de tu lugar, hermano pequeño», siseó Alex. «Sin mí no habrías logrado nada». Su discusión fue interrumpida por el sonido de pasos. Los hermanos se callaron instantáneamente y se separaron, fingiendo que no había pasado nada. Ethan, que había oído parte de su conversación, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Entendía que la situación se estaba volviendo cada vez más peligrosa. En los días siguientes, Liam empezó a actuar a espaldas de Alex. Mantuvo varias reuniones secretas con representantes de Technova, ofreciéndoles condiciones más favorables a cambio del control único sobre la empresa fusionada. «Pensadlo», decía Liam, sentado en un restaurante caro con el CEO de Technova. «Alex es demasiado impulsivo, demasiado ambicioso. Puede ser peligroso para la estabilidad de la empresa. Conmigo tendréis un socio fiable». El CEO de Technova escuchaba atentamente, sopesando los pros y los contras. «¿Y qué hay de vuestro hermano pequeño, Ethan? Todavía puede causar problemas». Liam sonrió fríamente. No os preocupéis por Ethan. «Tengo un plan para deshacerme de él. Creedme, pronto no representará ninguna amenaza». Jonathan, observando esta escena a través de cámaras ocultas, sintió que su corazón se encogía de dolor. «Liam, hijo mío, ¿en qué te has convertido?», susurró. Mientras tanto, Ethan, continuando con su investigación, se topó con una información impactante. Descubrió una serie de transacciones que indicaban que Alex y Liam habían sacado una suma considerable de dinero de la empresa poco antes de la muerte de su padre. «Dios mío», murmuró Ethan, mirando la pantalla del ordenador. «Lo han estado planeando desde hace tiempo. ¿Pero por qué? ¿Y cómo está relacionado con la muerte de padre?». Decidiendo que debía actuar inmediatamente,
Ethan intentó hablar con Alex. Encontró a su hermano mayor en su despacho tarde en la noche. Alex, tenemos que hablar, comenzó Ethan. He descubierto algo importante. Alex levantó la vista de sus papeles. ¿Qué pasa, Ethan? Tengo poco tiempo. Ethan respiró hondo. Sé lo de las transacciones. Del dinero que tú y Liam sacasteis de la empresa. ¿Qué está pasando, Alex? ¿Estáis en algún tipo de problema? El rostro de Alex se contorsionó por un momento de shock, pero rápidamente se recompuso. ¿De qué estás hablando, Ethan? Debes haber entendido algo mal. No me mientas, exclamó Ethan. He visto los documentos. Y sé que tú y Liam estáis tramando algo. Alex, por favor, hablemos simplemente. Tal vez podamos arreglarlo todo. Alex se levantó de su escritorio, sus ojos se estrecharon. Te estás metiendo en asuntos que no te conciernen, hermano pequeño. Te aconsejo que olvides lo que crees que sabes. Por tu propio bien. Pero Alex, comenzó Ethan, pero su hermano mayor lo interrumpió. Basta, Ethan. Siempre has sido el eslabón débil de esta familia. Siempre escondiéndote detrás de tus investigaciones, nunca entendiendo cómo funciona el mundo real. Deja esto a los profesionales. Ethan sintió que la ira crecía en su interior. ¿Profesionales? ¿Te refieres a aquellos que están dispuestos a vender la empresa de padre por su propio beneficio? Alex dio un paso hacia Ethan, su rostro se contorsionó de furia. Sal de mi despacho. Y si le cuentas a alguien tus descubrimientos, te juro que te arrepentirás. Ethan salió del despacho, sus manos temblaban. Entendía que la situación se había vuelto crítica. Necesitaba actuar, y actuar rápido. En los días siguientes, Ethan recopiló en secreto todos los documentos que pudo encontrar, probando los delitos corporativos de sus hermanos. Decidió que la única manera de detener esta locura era hacer pública la información. Sin embargo, Liam, siempre atento a los detalles, notó el extraño comportamiento de Ethan. Compartió sus sospechas con Alex. Tenemos que hacer algo, dijo Liam. Ethan se está convirtiendo en un problema. Alex asintió. Lo sé. Intentó hablar conmigo sobre nuestras transacciones. Parece que ha descubierto algo. Liam palideció. Maldita sí. Si hace pública esta información, lo perderemos todo. No te preocupes, respondió Alex con una sonrisa fría. Tengo un plan. Al día siguiente, cuando Ethan llegó a la oficina, le esperaba una desagradable sorpresa. La seguridad de la empresa lo detuvo en la entrada. Lo siento, señor Reed, dijo el guardia. Pero tenemos órdenes de no dejarle entrar en el edificio. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó Ethan, conmocionado. En ese momento aparecieron Alex y Liam acompañados de varios hombres trajeados. Ethan Reed, pronunció oficialmente uno de los hombres, mostrando una placa, está usted arrestado bajo sospecha de malversación de fondos de la empresa Neuratech. Ethan no podía creer lo que oía. ¿Qué? Debe haber algún error. Se volvió hacia sus hermanos buscando apoyo, pero solo vio miradas frías e indiferentes. ¿Cómo habéis podido?, susurró. Alex dio un paso adelante. Lo siento, Ethan, pero tenemos pruebas de tu culpabilidad. Has traicionado no solo a la empresa, sino también la memoria de nuestro padre. Mientras se llevaban a Ethan, Liam se volvió hacia los periodistas que ya se habían reunido en la entrada del edificio. Este es un día difícil para nuestra familia y para Neuratech, comenzó con una expresión triste en su rostro. Estamos conmocionados por las acciones de nuestro hermano, pero os aseguramos que la empresa sigue siendo fuerte y estable. Jonathan, observando esta escena desde su escondite, sintió que su corazón se partía en pedazos. Su plan se había salido de control, y ahora su hijo menor estaba pagando por su error. Tengo que hacer algo, murmuró, considerando frenéticamente sus opciones. Pero si me rebelo ahora, todo habrá sido en vano. Debe haber otra manera. Mientras tanto, mientras Ethan era llevado en el coche de policía, Alex y Liam volvieron a la oficina, sintiendo que su plan por fin empezaba a dar frutos. Bien hecho, hermano, dijo Alex, dando una palmada en el hombro a Liam. Ahora nada se interpone en nuestro camino. Liam sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Sí, ciertamente. Nada ni nadie. En su mente ya se estaba formando un plan para deshacerse de Alex y tomar el control total de la empresa. Después de todo, en el mundo de los grandes negocios no hay lugar para los lazos familiares, ¿verdad? Mientras los hermanos celebraban su victoria temporal, Ethan estaba sentado en una celda de detención preventiva,
sus pensamientos corrían frenéticamente. Sabía que tenía que encontrar una manera de probar su inocencia y revelar la verdad sobre las acciones de sus hermanos. Pero ¿cómo podía hacerlo cuando todas las pruebas estaban en su contra? Jonathan Reed estaba sentado en su refugio de montaña, rodeado de monitores que mostraban varios aspectos de la vida de Neuratech. Había pasado los últimos días preparando frenéticamente su regreso. Cada detalle había sido cuidadosamente planeado, desde el momento de su aparición hasta las pruebas que presentaría. Mirando el calendario, Jonathan marcó la fecha de la conferencia anual de la empresa. «El momento perfecto», murmuró. «No sabrán que les golpeó». Mientras tanto, en la sede de Neuratech, Alex y Liam se preparaban para el día más importante de sus carreras. La sala de conferencias estaba llena de periodistas, inversores y empleados de la empresa. La atmósfera estaba electrizada por la expectación. Liam, vestido con un impecable traje gris, repasaba sus notas por última vez. «¿Está seguro de que estamos listos para esto?», le preguntó a Alex. Alex, con aspecto confiado en su traje azul oscuro, asintió. Absolutamente. «Hoy cambiaremos el futuro de Neuratech, para siempre. Padre estaría orgulloso de nosotros». Liam sintió una punzada de culpa al mencionar a su padre, pero rápidamente suprimió ese sentimiento. «Sí, por supuesto», respondió, tratando de sonar seguro. Mientras tanto, Jonathan ya estaba en camino. Se había afeitado la barba que se había dejado crecer durante su desaparición y se había puesto uno de sus viejos trajes. Mirándose en el espejo retrovisor del taxi, apenas se reconocía. «Es hora de volver a casa», le dijo a su reflejo. La conferencia comenzó puntualmente. Alex salió al escenario entre una gran ovación. Su carisma estaba en plena forma cuando comenzó su discurso. «Damas y caballeros, estimados colegas y socios», comenzó. «Hoy es un día histórico para Neuratech. El día en que damos un paso hacia el futuro». Mientras Alex hablaba, Jonathan se deslizó silenciosamente en la sala. Se quedó en las filas de atrás, observando cómo su hijo mayor cautivaba a la audiencia. «Nuestro padre fundó esta empresa con la visión de cambiar el mundo», continuó Alex. «Y hoy estamos haciendo realidad esa visión. Me complace anunciar la fusión de Neuratech con Technova, creando así la mayor empresa tecnológica del mundo». La sala estalló en aplausos. Liam se unió a Alex en el escenario, sonriendo ampliamente. Se estrecharon la mano, posando para los fotógrafos. Y fue justo en ese momento cuando Jonathan decidió actuar. Empezó a avanzar lentamente hacia el escenario, su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse de su pecho. «Y ahora», dijo Alex, «me gustaría presentar al CEO de Technova, el señor John Harris, quien dirá unas palabras sobre nuestra asociación». Pero antes de que Harris pudiera subir al escenario, se oyó una voz fuerte desde el público. «¿Qué tal si escuchamos primero al fundador de Neuratech?». Todas las cabezas se giraron hacia la fuente de la voz. Alex y Liam se quedaron helados. Sus rostros palidecieron como si hubieran visto un fantasma. Jonathan Reed, vivo y sano, subía los escalones hacia el escenario. En la sala reinó un silencio sepulcral, interrumpido solo por los clics de las cámaras y los susurros de incredulidad. «¿Papá?», susurró Liam, su voz temblaba. Alex, tratando de mantener la compostura, dio un paso adelante. «Esto es algún tipo de error. ¿Quién es usted?». Jonathan sonrió, pero sus ojos permanecieron serios. «¿Un error, Alex? No, el único error aquí es lo que vosotros dos estáis intentando hacer con mi empresa». Se volvió hacia la audiencia, que aún estaba en estado de shock. «Damas y caballeros, pido disculpas por esta aparición dramática. Soy Jonathan Reed, fundador y legítimo propietario de Neuratech. Y estoy aquí para detener esta locura». La sala estalló en preguntas y exclamaciones. Los periodistas se levantaron de sus asientos, tratando de conseguir la mejor toma o hacer una pregunta. Los inversores empezaron a cuchichear, tratando de entender qué estaba pasando. Alex, finalmente recuperándose, intentó tomar el control de la situación. «Padre, todos pensábamos que habías muerto. ¿Qué está pasando?». Jonathan miró a sus hijos con una mezcla de decepción y amor. «¿Qué está pasando?», ¿preguntas? «Os diré lo que está pasando. Fingí mi muerte para comprobar si estabais listos para asumir la responsabilidad de la empresa. Y debo decir que los resultados son decepcionantes». Sacó una memoria USB de su bolsillo y la levantó sobre su cabeza. «En este dispositivo están las pruebas de todas las maquinaciones que habéis llevado a cabo en los últimos meses.
tratos ilegales, desvío de fondos, incluso el intento de incriminar a vuestro hermano Ethan. Al mencionar a Ethan, Liam palideció aún más. Padre, podemos explicarlo todo. ¿Explicar? Le interrumpió Jonathan. ¿Explicar cómo habéis traicionado todo lo que os enseñé? ¿Cómo estabais dispuestos a destruir la empresa que he construido toda mi vida por vuestro propio beneficio? Se volvió hacia la audiencia. Damas y caballeros, pido disculpas por este espectáculo. Pero no podía permitir que mis hijos destruyeran todo lo que hemos creado juntos. Neuratech no es solo una empresa. Es una idea, una visión de un futuro mejor. Y no permitiré que esta visión se distorsione por la codicia y la ambición. Jonathan hizo una pausa, mirando a la audiencia conmocionada. El acuerdo de fusión queda cancelado. Neuratech seguirá siendo una empresa independiente, fiel a sus objetivos y valores originales. Alex, intentando salvar la situación, dio un paso adelante. Padre, no puedes simplemente venir y cancelarlo todo. Tenemos contratos, obligaciones. ¿Contratos? Jonathan levantó una ceja. ¿Contratos firmados sobre la base de mentiras y manipulaciones? Créeme, hijo, esos contratos no valen el papel en el que están impresos. Se dirigió de nuevo a la audiencia. En los próximos días, llevaremos a cabo una auditoría completa de la empresa. Todos los tratos ilegales serán anulados, todos los culpables serán responsabilizados. Y ahora, si me disculpáis, tengo un asunto urgente que atender. Necesito liberar a mi hijo Ethan de la cárcel, donde fue enviado bajo falsas acusaciones. Con estas palabras, Jonathan se dirigió hacia la salida, dejando tras de sí el caos y la confusión. Alex y Liam estaban de pie en el escenario, aturdidos y desconcertados, dándose cuenta de que su mundo acababa de derrumbarse. Cuando Jonathan pasó junto a ellos, se detuvo un momento. Hablaremos más tarde, chicos. Tendremos una conversación larga, muy larga. Y con estas palabras, salió de la sala, dejando atrás a una audiencia conmocionada y a dos hijos cuyas ambiciones y codicia los habían llevado a la ruina. El ruido en la sala de conferencias no cesó durante mucho tiempo después de la salida de Jonathan Reed. Los periodistas escribían frenéticamente notas, los inversores llamaban en pánico a sus corredores, y los empleados de Neuratech trataban de asimilar lo que había sucedido. Alex y Liam, todavía de pie en el escenario, parecían perdidos. Su plan cuidadosamente elaborado se había desmoronado en un instante, y ahora se enfrentaban a las consecuencias de sus acciones. ¿Qué vamos a hacer ahora?, susurró Liam. Su habitual confianza había desaparecido por completo. Alex, tratando de mantener los últimos vestigios de compostura, negó con la cabeza. Yo, no lo sé. Pero tenemos que actuar rápido. Mientras tanto, Jonathan Reed ya estaba de camino a la comisaría donde retenían a Ethan. Su corazón estaba apesadumbrado por el pensamiento del sufrimiento que había pasado su hijo menor, pero al mismo tiempo sentía orgullo por su resistencia y lealtad a los principios. Cuando Jonathan entró en la sala de interrogatorios donde tenían a Ethan, el joven no podía creer lo que veían sus ojos. «Papá», susurró Ethan, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Eres realmente tú? ¿Pero cómo?» Jonathan se acercó a su hijo y lo abrazó fuertemente. «Sí, hijo, soy yo. Perdona por haberte hecho pasar por todo esto. Pero ahora se ha acabado». Durante la siguiente hora, Jonathan explicó la situación a la policía, proporcionó pruebas de la inocencia de Ethan y de las maquinaciones de Alex y Liam. Para la noche, todos los cargos contra Ethan fueron retirados y quedó en libertad. De camino a casa, Jonathan le contó a Ethan sobre su plan y cómo había observado todo lo que sucedía desde su escondite. «¿Pero por qué, papá?», preguntó Ethan. «¿Por qué organizar todo este espectáculo?». Jonathan suspiró. «Quería comprobar si estabais preparados para asumir la responsabilidad de la empresa. Quería ver quiénes erais realmente cuando pensabais que nadie estaba mirando. Y, debo decir, los resultados fueron inesperados». Ethan negó con la cabeza. «Todavía no puedo creer que Alex y Liam pudieran hacer algo así. Son nuestra familia». «A veces, hijo», respondió Jonathan, «las mayores pruebas para nuestra moral vienen precisamente de aquellos a quienes más queremos». Al día siguiente, Jonathan convocó una reunión de emergencia del Consejo de Administración de Neuratech. El ambiente en la sala de juntas era tenso. Alex y Liam estaban sentados en el extremo más alejado de la mesa, evitando mirarse entre sí o a su padre. Jonathan comenzó la reunión, presentando un informe detallado de los acontecimientos de los últimos meses. Mostró documentos,
grabaciones de vídeo e informes financieros que revelaban en detalle todas las maquinaciones de Alex y Liam. Como pueden ver, dijo Jonathan, dirigiéndose a los miembros del consejo, las acciones de mis hijos mayores no solo son poco éticas, sino también ilegales. Intentaron vender la empresa sin la debida aprobación, desviaron fondos a cuentas personales e incluso incriminaron a su hermano en un intento de encubrir sus crímenes. Alex intentó intervenir. Padre, actuamos en interés de la empresa. Queríamos. Silencio, lo interrumpió Jonathan. Su voz era baja, pero llena de autoridad. Actuasteis en vuestro propio interés, Alex. Habéis olvidado todo lo que os enseñé sobre honestidad, integridad y responsabilidad hacia los demás. Liam bajó la cabeza, incapaz de mirar a su padre a los ojos. Jonathan continuó: he entregado todas las pruebas a la fiscalía. Alex y Liam serán apartados de la dirección de la empresa y se enfrentarán a un juicio por sus acciones. Los miembros del consejo de administración estaban conmocionados, pero nadie se atrevió a objetar. La reputación de Jonathan y las pruebas que presentó eran irrefutables. Ahora, dijo Jonathan, me gustaría presentaros a la persona que dirigirá la empresa en el futuro inmediato. Hizo un gesto para que Ethan entrara en la sala. Ethan entró, pareciendo un poco inseguro pero con determinación en sus ojos. Mi hijo Ethan, continuó Jonathan, ha demostrado su lealtad no solo a la empresa, sino también a los principios sobre los que fue fundada. Arriesgó todo intentando descubrir la verdad y proteger el legado de Neuratech. Propongo nombrarlo CEO interino hasta que estabilicemos la situación. Los miembros del consejo, impresionados por la historia de Ethan y la evidente confianza de Jonathan, aprobaron esta decisión por unanimidad. Alex y Liam estaban en shock. Pero padre, comenzó Liam, Ethan no sabe nada sobre la gestión de una empresa. Siempre ha sido solo un científico. Jonathan se volvió hacia sus hijos mayores. Puede que Ethan no conozca todos los entresijos de la gestión, pero tiene algo que a vosotros dos os faltó: integridad y lealtad a los principios. El resto lo aprenderá. Después de la reunión, cuando todos se habían ido, Jonathan se quedó a solas con Alex y Liam. Chicos, empezó, su voz llena de tristeza, no sé dónde me equivoqué en vuestra educación. Pero sabed que, a pesar de todo lo que ha pasado, seguís siendo mis hijos y os quiero. Alex y Liam permanecieron en silencio, incapaces de mirar a su padre a los ojos. Tenéis un largo camino por delante para redimir vuestras culpas, continuó Jonathan. Pero creo que podréis aprender de esta experiencia y ser mejores. Recordad, la verdadera fuerza no está en el dinero o el poder, sino la capacidad de mantenerse fiel a los principios incluso en los momentos más difíciles. Con estas palabras, Jonathan dejó a sus hijos mayores reflexionando sobre sus acciones y sus consecuencias. En las semanas siguientes, Neuratech experimentó cambios significativos. Bajo la dirección de Ethan y con el apoyo de Jonathan, la empresa comenzó a volver a sus raíces, centrándose en la innovación y el uso ético de la tecnología. Alex y Liam fueron juzgados por sus manipulaciones financieras. A pesar de los intentos de sus costosos abogados por suavizar la sentencia, ambos fueron declarados culpables y condenados a penas de prisión y cuantiosas multas. Ethan, a pesar de su inseguridad inicial, se adaptó rápidamente a su papel de CEO. Su enfoque científico y principios éticos ayudaron a la empresa no solo a restaurar su reputación, sino también a desarrollar nuevas tecnologías revolucionarias. Jonathan, viendo los éxitos de Ethan, sentía orgullo y alivio. Entendía que su arriesgado plan, a pesar de todas las dificultades, finalmente había llevado a cambios positivos. Una noche, 6 meses después de los dramáticos acontecimientos, Jonathan invitó a Ethan a cenar en su casa. «Estoy orgulloso de ti, hijo», dijo Jonathan, levantando su copa. «Has demostrado que eres digno de dirigir la empresa». Ethan sonrió. «Gracias, papá. Pero todavía no estoy seguro de merecerlo. Solo hice lo que creía correcto». «Eso es precisamente lo que te hace un líder digno», respondió Jonathan. «Pones los principios por encima del beneficio personal. Eso es lo que tus hermanos olvidaron». Ethan se quedó pensativo por un momento. «¿Cómo están ellos, por cierto? ¿Has hablado con ellos?» Jonathan suspiró. «Sí, los visito cada semana. Es difícil, pero veo que están empezando a entender sus errores. Alex incluso ha iniciado un programa de formación para otros reclusos. Y Liam está ayudando con un programa de rehabilitación para exconvictos. Quizás», dijo Ethan, «cuando salgan, podamos volver a ser una familia». Jonathan sonrió. «Eso espero, hijo. La familia es lo más importante».
Y quizás esta experiencia nos enseñe a todos a valorarnos más los unos a los otros. Cuando terminaron de cenar, Jonathan salió al balcón de su ático, mirando las luces de la ciudad. Pensaba en el camino que había recorrido su familia, en las lecciones que todos habían aprendido. Emily, susurró, dirigiéndose a su difunta esposa, espero que aprobaras mis acciones. Sé que fue arriesgado, pero al final, ayudó a nuestros chicos a encontrar su camino. Recordó las palabras que Emily solía repetir: la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la integridad del carácter y la fuerza de los lazos familiares. Jonathan sonrió, mirando las estrellas. Sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer. Alex y Liam tenían un largo camino de redención por delante, Ethan tenía mucho que aprender como líder, y él mismo tenía que restaurar la confianza y los vínculos en la familia. Pero también sabía que lo conseguirían. Porque al final, la verdadera lealtad, la bondad y la integridad siempre vencen a la codicia y la traición. Esta era una lección que esperaba que sus hijos nunca olvidaran. Jonathan volvió a la habitación, donde Ethan estaba revisando algunos documentos. Ya basta de trabajo, hijo, dijo con una sonrisa. Vamos a sentarnos y hablar. Hace mucho tiempo que no teníamos esta oportunidad. Ethan dejó los papeles y le devolvió la sonrisa. Con mucho gusto, papá. Mientras padre e hijo conversaban, compartiendo historias y planes para el futuro, Jonathan sentía que, a pesar de todas las dificultades, su familia y la empresa finalmente estaban en el camino correcto. Y esa era la mayor victoria de todas.